Desplazarse por cualquiera de los caminos españoles supone un permanente encuentro con un patrimonio de inmenso valor. España, junto a Francia, es el estado con mayor número de monumentos declarados de nivel mundial. Pero a ese patrimonio hay que sumar todo el inmenso abanico de joyas, pequeñas o grandes, que se pueden encontrar en pequeñas poblaciones, en pueblos y en lugares poco conocidos. En este inventario patrimonial se han de incluir no solo nuestros grandes monumentos, iglesias y conjuntos, sino también la inmensa colección de edificios y lugares de interés monumental que pueblan nuestra geografía, a los que hay que sumar las joyas naturales de la naturaleza ibérica. La variedad de culturas y de pueblos de nuestro país ha dado lugar a un patrimonio monumental realmente excepcional. Catedrales, iglesias, conjuntos monumentales forman parte de ese patrimonio. Sin embargo, la vida de las personas que residen en estos ámbitos muchas veces se ve dificultada por la presencia de esos espacios. Conoceremos qué esfuerzos se están realizando para hacer compatible la calidad de vida con el mantenimiento de ese impresionante patrimonio, entendiendo que el patrimonio cultural y monumental no tiene por qué ser concebido en nuestra época como un gueto o como una reserva india, sino como algo realmente vivo. Nuestra generación ha de ser consciente de que está obligada a transmitir a las generaciones posteriores un gran legado cultural, monumental y natural al que se deben incorporar las recientes aportaciones de los tiempos actuales. El paisaje es uno de esos patrimonios. Sin embargo, el uso de muchos de esos paisajes ha sufrido una honda transformación, empezando por el propio paisaje natural, con reliquias en situación de difícil supervivencia. No obstante, donde más se ha transformado el paisaje ha sido en el entorno de los conjuntos y de los cascos monumentales. Durante muchos años, el abandono de estos monumentos ha sido el exponente de un desprecio a la cultura y a la identidad de los pueblos que forman España. Y no solo en cuanto a iglesias o catedrales, sino en las agresiones contra la arquitectura rural o autóctona y la identidad de un paisaje. En una época todavía reciente, muchos de nuestros conjuntos monumentales vieron alteradas sus perspectivas, generadas a lo largo de varios siglos, con la introducción de elementos mal ensamblados, foráneos o artificiales, o que trastocaban la estética de esos entornos. Agresión tan grave como la de la pérdida de barrios o de edificios de significación artística, cultural o bien social, faltos de conservación o abandonados a su suerte hasta su degradación o su pérdida. Una clásica estampa del tiempo invernal nos la ofrece la playa y la costa donostiarra. El mar se alborota y las guerrillas de las olas van avanzando con aire cada vez más amenazante. Se agita el Cantábrico y el temporal, con aspecto cada vez más violento y agresivo, parece como si quisiera barrer todo cuanto encuentra a su paso.
agua rompe contra las escolleras y bate los paseos, inundando las calles. La furia incontenible del mar prosigue durante mucho tiempo, atacando espigones y rompiendo y arrollando defensas. El rompeolas pierde su denominación y sufre también destrozos. Este es el aspecto que ofrecen diversos lugares de la costa de San Sebastián en el curso y desarrollo de la borrasca. Al retirarse la marea, quedan al descubierto las aristas agudas de los bloques y las escarpaduras de las rocas. Durante años, la identidad de buena parte de este patrimonio monumental y, en definitiva, humano, estuvo contemplado bajo la perspectiva del museísmo, de la reliquia o del objeto anclado en el pasado y perdido en el tiempo. Enclavados en las rías altas, encontramos los pintorescos pueblos de pescadores. Al tono sencillo y poético de estas vidas se suman las raíces de las mejores instituciones comunales españolas, así como la forma de compartición de pesca en la época de las traíñas. Estas aldeas están aromadas por el olor del mar. Aquí la vida cotidiana discurre entre redes y aparejos. Los viejos lobos recuerdan sus años mozos, mientras los rapaces, que tienen ya condición de grumetes, continúan el esfuerzo y la tradición de las pasadas generaciones. Todo esto se evoca en el anochecer de la aldea. Concebir los monumentos como una especie de reserva india o gueto significa casi proponer su desaparición. Un conjunto monumental o un casco histórico es algo más que un paisaje, es un trozo de vida, un punto de referencia en las existencias cotidianas de muchas personas. El conjunto de patrimonio reducto se quiebra en muchas de las impresionantes urbes, ciudades o entornos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, intensamente vivas. El caso se ejemplariza en el barrio granadino de El Albaicín. Desde hace meses, como ya ocurriera en otras zonas monumentales, se trabaja para eliminar vestigios de un pasado reciente en forma de cables, decoraciones defectuosas, luminosos y rótulos inapropiados o antenas de televisión. Sin embargo, el barrio no está preparado para la circulación de vehículos y sus condiciones deben adaptarse a las nuevas necesidades sin quebrar su personalidad. Los cascos monumentales, ligados a la historia de las urbes a las que pertenecen, deben paliar la decadencia de la parte antigua de las ciudades con programas que impliquen la dignificación de la vida de sus habitantes y con programas sociales tanto para la mejora de las viviendas como a través de un mejor acceso a servicios y oportunidades sociales. Sin embargo, aún es posible conciliar la identidad tradicional de estos monumentos con un uso no problemático y con un menor impacto en el paisaje. La bicicleta permite itinerarios diferentes por un paisaje realmente fascinante. Bueno, como veis, estamos situados en la Alhambra, aunque yo no soy granadino ni andaluz, soy de murciano, de un pueblecito al lado del Mar Menor. Y bueno, pues el entorno que hay aquí me llena de motivación
puesto que este es un lugar incomparable para hacer deporte y, como veis, bici de montaña. Estamos justo en la falda de la Alhambra y bueno, en el sitio aquel que yo vivo es una llanura, no hay muchas cuestas, y aquí pues bueno, aquí puedes tener todas las cuestas de todo el tipo, toda clase, toda longitud y demás. La excepcionalidad que tiene este lugar es, bueno, no es solamente subir una cuesta que está muy empinada, una cuesta que es muy atractiva para los ciclistas, sino además una cuesta que no tiene un significado vulgar, sino que tiene un significado mucho mayor aún, porque este lugar es patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces saber que estás viajando por este entorno con este título es precioso, te llena de motivación, y además cuando estás un poquillo desmotivado y demás, darte una vuelta por aquí, por este lugar, te llena de energía y te llena de ganas de vivir, ¿no? Vivir en un entorno patrimonial privilegiado representa la búsqueda de un equilibrio entre la conservación y la adaptación a las nuevas necesidades. Una de las ciudades donde este conflicto es más evidente es Toledo. Su casco histórico, declarado también Patrimonio de la Humanidad, muestra esa inflexión en su identidad. Toledo es un caso singular en las ciudades patrimoniales españolas por la presencia de un turismo relevante, pero al mismo tiempo por la necesidad de afrontar nuevos desafíos. Un reciente informe proponía la necesidad de rehabilitar entornos circundantes al núcleo monumental, implantando un programa de acondicionamiento de la carretera de circunvalación como ruta panorámica, la señalización de los museos, así como la supresión de barreras arquitectónicas en el Alcázar, San Juan de los Reyes o Santa María la Blanca. Articulando itinerarios turísticos con zonas peatonales, reduciendo la circulación de vehículos, evitando en muchos casos los aparcamientos. Para los que hemos nacido y vivimos en Toledo, no simplemente es para nosotros una ciudad histórica, también tenemos aquí nuestros problemas y nuestras ventajas. Una de las ventajas que tenemos, pues una de las muchas ventajas que tenemos, es que todo lo tenemos a mano. Aunque vivimos en un alto y todo son cuestas y bajadas, para las personas mayores, pues bueno, es un inconveniente, pero tenemos desplazamiento. Bueno, Toledo es monumental de por sí, pero el problema que tenemos en Toledo, uno de los mayores problemas que tenemos, es el tráfico. Sus calles no son todas accesibles al tráfico que tenemos, basta que la mayoría de las personas que viven aquí se desplazan en trayectos muy cortos en sus propios vehículos, cosa que obstaculizan el paso tanto a peatones como a otros turismos que suben. Me gustaría que hubiesen muchas más zonas peatonales de las que hay. Hay zonas, pero nos faltan algunas más, porque las que queremos nosotros, que por ejemplo es la zona de Zocodover, Calle Ancha y demás, pues bueno, tiene sus ciertas horas. Lo que pasa es que llegan otras ciertas horas, que es cuando la juventud sale, que las tenemos totalmente que compartir con vehículos y claro, los que van metidos en los vehículos las tienen que compartir con nosotros. Además de ciudad monumental, Toledo es capital de Castilla-La Mancha, con lo que tiene de dependencia de la gestión administrativa y de exigencias de una ciudad de servicios. Buena parte de nuestras ciudades históricas o monumentales españolas tienen cada año buenos recursos para el capítulo turístico. Sin embargo, se debe superar la tentación de convertirlas en urbes dependientes de un monocultivo turístico, evitando aparecer como un mero producto para el turismo, lo que, a la larga, terminaría por arruinar la propia imagen de las ciudades. Parece importante, no obstante, integrar esas formas de turismo en proyectos de conservación y revitalización de las ciudades, con una dinamización urbana y turística
en urbes habitables y renovadas, y no solo en museos herméticos y anclados en el tiempo. Un reciente estudio, dirigido desde el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense, analizaba el caso de varias de nuestras ciudades monumentales. Patrimonio y turismo no son dos elementos enfrentados, sino que son totalmente compatibles. En la investigación que realizamos sobre ciudades como Toledo, Ávila, Salamanca, Gerona o Cuenca, ciertamente se ve cómo el patrimonio es el gran reclamo que tienen estas ciudades, pero un patrimonio no entendido solo como la suma de elementos aislados, como la suma de monumentos, sino como un conjunto que nosotros lo entendemos como una realidad ante todo viva, que la ciudad como patrimonio cultural es algo permanentemente dinámico y que de esa forma de entenderla globalmente es la mejor manera de usarlo turísticamente. El grave riesgo es focalizar el turismo en torno a los hitos monumentales, bien sean catedrales, bien sean otros monumentos, bien sean museos, que eso al final lo que conduce es estrictamente a usar una parte muy pequeña de la ciudad, a esa parte pequeña de la ciudad, acumular en ella toda una gama de problemas y el resto de la ciudad es una gran desconocida para el visitante. Burgos vive una jornada de honda exaltación patriótica con motivo de la llegada a la ciudad del generalísimo Franco para tomar parte en las fiestas de exaltación cidiana, durante las cuales va a ser inaugurado un gigantesco monumento de 9 metros de altura a su héroe legendario don Rodrigo Díaz de Vivar, junto con otras estatuas de grandes figuras de la época que en lo doméstico y militar formaron parte de los suyos. El alcalde de la ciudad, don Rafael Díaz Reig, después de entregar al caudillo las 7 llaves simbólicas, pronunció unas palabras sobre el sentido de la ceremonia. En definitiva, parece esencial asociar las posibilidades de mantenimiento de este patrimonio evaluando las oportunidades de desarrollo turístico de nueva generación, al abordar aspectos tan fundamentales como el humano, el físico y el medioambiental, invirtiendo los recursos que genera el turismo en la rehabilitación del patrimonio, preveniendo la pérdida de identidad local. Se propone, asimismo, desde diversas instituciones europeas, una ecoetiqueta para aquellas ciudades que hayan alcanzado un equilibrio entre el turismo, el ocio, el patrimonio cultural y la calidad de vida. Porque de nada vale hablar de patrimonio arquitectónico si no es en referencia a la propia calidad de vida de quienes habitan en él o en su entorno. La Torre de Hércules o de Breogán es el monumento más ilustre de La Coruña. La ciudad tiene por solar el istmo arenoso ensanchado entre la bahía tranquila y el bravo seno del Orzán y las tierras del antiguo municipio de Oza, cubiertas por las avenidas y edificios del ensanche. Confluyen en La Coruña 3 siglos de arquitectura expresiva, alegrada siempre por el encanto de los jardines y el contacto del mar. Doña Emilia Pardo Bazán, la inolvidable escritora, llevó a las páginas de sus novelas y de sus cuentos el estilo inconfundible de la ciudad en que nació y que bautizó con el nombre de Marineda. Las galerías blancas y encristaladas exaltan su optimismo en la marina y en los cantones. La vida económica de la ciudad se enriquece con el movimiento portuario que rinde su esfuerzo en la exportación y que recoge también la actividad de diversas y potentes industrias.
un patrimonio monumental es también exhibido en villas o ciudades de dimensiones medias o pequeñas. Un ejemplo de patrimonio e integración en un paisaje lo ofrece Monzón, en la provincia de Huesca. Situada junto al río Cinca, el más caudaloso de Huesca, los sedimentos del río han hecho de sus orillas un territorio muy fértil. Entre los meandros del río y al abrigo de sus formaciones vegetales habitan más de 166 especies de aves. El elemento más característico del paisaje de Monzón, cabecera de la comarca del Cinca Medio, es su castillo, antiguo asentamiento templario que conserva la torre del homenaje árabe y las edificaciones militares cistercienses. Restos de la antigua muralla y palacios renacentistas rodean este conjunto, a partir del cual se expande la ciudad moderna. El castillo, en lo más alto, y el río son los dos elementos característicos del atractivo paisaje de Monzón. Una ciudad con un difícil equilibrio entre su espectacular patrimonio monumental y los nuevos usos es Cáceres. Su grandioso casco antiguo, que compone una unidad muy definida, en clara distinción, muy bien resuelta urbanísticamente con la parte nueva de la ciudad, sufre, sin embargo, un deterioro como consecuencia de nuevos usos ligados a un ocio juvenil. Cáceres, y en concreto espacios tan emblemáticos como su Plaza Mayor, se han convertido en los últimos años en lugares o referencias de moda con el consiguiente riesgo de mistificación o de deterioro del patrimonio. Encontrar nuevos usos sin perder la identidad de estos entornos privilegiados es un reto no siempre fácil de asumir. La conservación de ese patrimonio no es tarea fácil, sobre todo cuando la ciudad actual está mucho más expuesta que en otros tiempos a un flujo de transformaciones. El nuevo colorido urbano, que en algunos espacios o zonas apunta a un tono de espontaneísmo cultural o de imaginación, cuando se desarrolla en espacios monumentales puede crear graves problemas de desvirtuamiento, además del alto coste de las operaciones de mantenimiento. Compartir la conservación con la calidad es una prueba difícil, pero que debe ser resuelta para salvaguardar la identidad y el futuro de este inmenso legado. La cámara del noticiario recoge desde las líneas aliadas la acción de la artillería y los impresionantes ataques aéreos que las oleadas de bombarderos, Fortalezas Volantes y Liberator, Michel y Marauder realizan sobre Monte Cassino. 2.500 toneladas de bombas caen en la zona objetivo de 1 milla cuadrada. La ciudad también fue reducida a escombros, y entre las ruinas siguen brotando las gigantescas arborescencias de fuego y de humo que después se transforman en verdaderas selvas de explosiones.
El paisaje es un elemento dinámico, evolutivo, en constante transformación, y así ha ocurrido a lo largo de la historia del mundo. Sin embargo, tenemos que plantearnos cuál puede ser el paisaje del siglo XXI a partir de la inmensa presión de la tecnología y del cambio de transformación de usos que se está planteando en muchos espacios. Conoceremos cuál puede ser el paisaje de principio del siglo próximo.